Bueno, eguerdi on guztioi, jarraituko dugu jardunaldiarekin, eta, bueno, behin ikusita mundua nola dagoen, gure joera da hezkuntza mundura begiratzea, ez? Aber, hortik zeozer egiterik dagoen. Horregatik, ja, saiatuko gara, gutxika, proposamenak lurreratu, eta ja, guregandik gertuago dauden gauzak jorratu. Decía que después del panorama que nos han presentado Arcadio Oliveras y Federico Mayor Zaragoza en la primera mesa, ¿verdad? A veces un poco desalentador que podemos hacer llamamientos a la movilización, pues retornamos, ya que Goldman Sachs no nos va a contratar, pues retornamos un poquito a nuestro nicho de capacidad de acción, ¿no? Que no es poca, ¿verdad? Además de la movilización, pues miramos al mundo de la educación siempre, pues quizá proyectando anhelos irrealistas, pero también reconociendo la capacidad transformadora que el mundo de la educación tiene, ¿no? Por eso, pues en esta segunda parte y en lo que queda del seminario, después de habernos contextualizado pues en esta realidad cruda, dura, injusta, pues vamos a ver qué experiencias y qué podemos aprender del trabajo cotidiano en la educación, como herramienta de transformación, como herramienta emancipadora, como herramienta para convivir, como herramienta también pues para crear hombres y mujeres para y con los demás, ¿verdad? Bueno, pues aurkezpenarekin jarraituko dut, hemen dauzkagun bi islari. Tenemos dos ponentes fabulosas, desde una mirada doble, desde el norte y desde el sur, dos mujeres que nos van a ilustrar pues, con su experiencia, con su recorrido y con su saber sobre esto que estamos diciendo, la capacidad, la potencialidad de los procesos educativos, de los procesos de construcción comunitaria para transformar realidades. Más a mi izquierda le tengo a Teresa Aguado. Ella es una mujer que combina pues, tanto el aspecto intelectual de reflexión con la práctica concreta de iniciativas en el ámbito de la educación intercultural. Es catedrática, ¿verdad?, de métodos de investigación y de diagnóstico en la Facultad de Educación de la UNED. Y dentro de ese ámbito pues, coordina un grupo de investigación llamado INTER sobre educación intercultural. Y además, pues, la línea de investigación que promueve con fuerza y la que dirige es la de estudios interculturales en educación. Por lo tanto, una dimensión muy fuerte desde la universidad, de puesta en marcha de líneas de investigación, de grupo de trabajo con otros y a la vez combina esto pues, con una presencia importante en ámbitos de proyectos de cooperación al desarrollo, es decir, de compartir este conocimiento pues, más allá de las fronteras, como se llaman estas jornadas, por cierto. Ha participado en proyectos de cooperación de la Comisión Europea vinculados a la formación del profesorado en ámbitos de la educación intercultural. Y bueno, pues es autora de muchos libros y de muchas cosas, de muchas guías, pero me ha dicho que tampoco me pase, porque la modestia es otra de las virtudes que la adornan. Y nos va a hablar del enfoque intercultural en educación, práctica escolar y formación de profesores. Quizá a Liliana la presento después, ¿verdad?, porque la metodología que proponemos es que tengamos una mesa redonda, pues 40 minutos de Teresa, 40 minutos de Liliana y después un rato de conversación. No tenemos que llegar hasta las 2:30, no es obligatorio, pero como seguramente habrá mucho interés y habrá muchas preguntas, pues ese es el límite que tenemos. Si llegamos bien, si no lo cubrimos, estupendo. Bueno, entonces hagamos así. Teresa empieza con una pequeña presentación, después le paso la palabra, le presento y le paso la palabra a Liliana y a continuación conversamos. Muy bien. ¿Ya? Pues, uy, qué fuerte. Uy, esto está como muy fuerte o me alejo un poquito. ¿Me oís bien así? Genial. Pues muchísimas gracias. Fijaos que cuando yo recibí la invitación a disfrutar del 20 aniversario de Alboan,
casi no me lo podía creer, porque me volvían a invitar después de un montón de años a seminarios y jornadas que tenían que ver con la educación intercultural, cuando yo llevo mucho tiempo trabajándolo en unos espacios de resistencia epistemológica, como dice un compañero mío, ¿no? Y os voy a contar por qué. Arcadi y Federico Mayor nos han colocado un panorama que yo comparto totalmente y que felicito a los organizadores por haber situado el tema en ese nivel global y de política global, porque lo que no podemos hacer es ignorar de dónde vienen determinadas cuestiones y temas y políticas que luego nos encontramos ya hechos y que nos están condicionando en el día a día. Dentro de ese panorama, pues yo vengo de un territorio devastado, que es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, aunque para mi propia disculpa tengo que decir que yo soy de Zaragoza, así haciendo el recorrido este de migración que Arcadi nos proponía, pues como todos los seres humanos, naces en un sitio, te formas en otro, tienes amigos de muchos lugares y ahora trabajas en una cosa llamada UNED, en Madrid, en una comunidad autónoma que ha sido devastada por las políticas conservadoras de estos últimos años. ¿Por qué nos han devastado más que a otras comunidades? Pues porque teníamos un gobierno central con determinadas políticas conservadoras, pero también un gobierno de la comunidad y un gobierno del ayuntamiento. Y como sabéis, solamente hace un año que tenemos un gobierno en la alcaldía un poco distinto, ¿no? Que está cambiando algo las cosas. Pero han sido 20 y tantos años de una dureza en la que realmente creo que Madrid ha sido un laboratorio de experimentación de políticas neoliberales en muchos terrenos, pero también en el educativo. Y por eso vivimos con la experiencia de que a veces los temas de interculturalidad o de diversidad, que para mí siempre tienen que ver con un compromiso ético por la equidad y por la justicia, pues los teníamos que trabajar o bien con socios y en proyectos de cooperación en el extranjero, o bien gracias a amigos como ahora ya sois vosotros, que nos invitaban en otras comunidades autónomas, o gracias también a la maravillosa experiencia que es la UNED para mí, porque es de las pocas cosas que quedan en el Estado donde hay gente de todas las comunidades autónomas y ahora muchísima gente que vive en el extranjero y que su forma de seguir estudiando en español pues es muchas veces la UNED. Pero esta experiencia de compartir los temas que me preocupaban con gente pues es algo que no se podía hacer a nivel local. Esta mañana, tomándonos un café al llegar, por ejemplo, yo preguntaba, ¿no?, cómo se abordan aquí, a nivel de política educativa, los temas de diversidad asociada a diversidad cultural y equidad o justicia. Y, por ejemplo, alguien me hablaba de determinados colegios que funcionan con proyectos o de centros de formación de profesores, ¿no? En la Comunidad de Madrid se suprimieron todos los centros de profesores y se decidió que la formación de maestros y de profesores de secundaria se iba a centralizar y se iba a basar fundamentalmente en el emprendimiento, en la tecnología y en la colonización en inglés de todas las escuelas. Es una comunidad en la que se ha conseguido que ya todos los estudiantes de primaria y secundaria sean extranjeros en su propio centro, porque ahora el inglés es obligatorio para aprenderte los ríos de España, las partes del cuerpo y cualquier experiencia que tengas. Yo os lo digo porque yo misma, dentro de esa pecera que es una comunidad en la que se han aplicado determinadas políticas educativas, a veces te cuesta tomar perspectiva. Y por eso me ha sido tan iluminador y era tan necesario recordar lo que Federico Mayor y Arcadio Oliveras nos han hecho esta mañana, ¿no? Estamos inmersos en un panorama global donde las políticas son las que son y puede incluso que nos resulte atrevido, un atrevimiento, lanzarnos ahora Liliana y yo a decir algo podemos hacer, porque es como, pero si el poder está en manos de quien está y los discursos están mediatizados por los medios de comunicación y la formación de profesores y maestros está en manos también muchas veces de agentes que no son, ¿no?, los discursos que queremos hacer desde la universidad o desde las ONGs o desde las instituciones. Entonces yo me presento ante vosotros con este atrevimiento, el atrevimiento de alguien que quiere recordar siempre, y yo creo que vosotros también lo hacéis, cuáles fueron los motivos y las razones por las que una persona decide dedicarse a la educación. Y tiene mucho con atreverse a plantearse desafíos
que le implican humanamente y le implican a todos los niveles, ¿no? Entonces, con este atrevimiento, con esta valentía, pues aceptamos el reto. Y siempre es complicado decidir qué contaros cuando no os conozco. Lo haces por aproximaciones, ¿no? Entonces decidí que podía ser útil contaros, en primer lugar, qué entiendo yo y el grupo en el que estoy trabajando, qué entendemos por una perspectiva intercultural en educación. Porque desde hace 16, 17 años que empecé en el tema, creo que lo intercultural o la reflexión sobre lo cultural en educación estaba demasiado mediatizada por temas que tenían que ver con visiones del déficit de algunas personas respecto a otras, con los migrantes en Europa, con las poblaciones indígenas en Latinoamérica. Entonces, lo que queríamos es reconocer lo que ya nos han dicho en la sesión anterior, que la diversidad cultural de las personas no hay ni que gestionarla, ni que atenderla, ni que ponerle ningún adjetivo. Es suficiente reconocerla, reconocer que cada uno de nosotros somos quienes somos y construimos siempre cosas con los demás, ¿no? Bueno, algunas de las cosas que voy a decir creo que para muchos de nosotros van a ser como obvias, pero es cierto que las decisiones que otros toman respecto a la educación y a las escuelas pues no parten de estas premisas. Me parecía interesante recordar cuáles son nuestras premisas, nuestras reglas básicas de juego, ¿no? Luego quería compartir algunas ideas que nosotros hemos ido encontrando en centros, en escuelas de todo el territorio del Estado, en distintas comunidades autónomas, que hemos encontrado que hacen los maestros y los profesores en los coles y en los institutos cuando se plantean la diversidad cultural de los estudiantes. Y en tercer lugar, sí que quiero dejaros algunos recursos, algunos materiales, algunas ideas que luego vosotros ya podéis tirar de ese hilo para usarlos de la forma que os parezca más apropiada, porque cada uno sé que estáis en un espacio mental y en un contexto de trabajo o de acción seguramente muy distinto, ¿no?, al que yo me pueda imaginar. Así que con el tiempo que me han establecido voy a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, en primer lugar voy a salir de aquí, a ver si funciona. Ahí. La presentación. Bueno, la verdad es que hay algunas ideas que he tenido la suerte de que nuestros ponentes de la primera sesión ya os hayan lanzado, ¿no?, para generar una especie ya de estado del pensamiento para luego seguir yendo un poquito más allá. Para mí esta es una situación muy frecuente cuando nos dedicamos a algo que tiene que ver con lo social o algo que nos implica como personas para trabajar y estar con otros, ¿no? Y es una sensación casi permanente de desorientación. Igual que yo ahora os decía, pero qué atrevimiento tengo después de describir qué es lo que está pasando en este momento en el mundo y en la educación, de decir, bueno, pues a pesar de todo, estamos bien donde estamos y podemos hacer algo. Pero eso es así y al mismo tiempo vivimos con esa extrañeza de, pero todo cambia. Resulta que las necesidades que ahora detecto, las personas con las que trabajo, las noticias que me llegan, los discursos que se generan, son muy distintos a aquellos con los que yo me formé o incluso a aquellos que creía que tenía claro ayer o esta mañana a las 9 de la mañana. Vivir o convivir nosotros mismos con esa desorientación me parece que es como un estado normal en cualquier educador o en cualquier persona que aborda temas sociales, ¿no? Pero también nos han dicho algo que comparto y es esta reflexión de Foucault, autor que me parece fundamental para cuando trabajamos en temas de diversidad cultural, ¿no? Foucault dice esto de, miren, es que hay momentos en los que uno, para poder seguir pensando, tiene que pensar desde otro punto de partida. Porque si no, si se sigue planteándoles más preguntas y no se mueve de su posición anterior, lo que va a encontrar es que se va a dar golpes contra la pared intelectual, contra la pared de cualquier tipo, ¿no?, contra las barreras o las fronteras que nosotros mismos nos ponemos.
Así que aquí es donde me gustaría que entrarais en el tema. Vamos a pensar en la diversidad cultural dentro de las escuelas y en educación desde otra perspectiva, que no es la que nos venden ni nos ofrecen las políticas al uso, los materiales con los que habitualmente trabajamos. A mí siempre me encanta decir que en los temas de educación intercultural no deberíamos preocuparnos por elaborar materiales específicos para nuestros estudiantes o para nuestra gente, porque los materiales buenos en educación intercultural ya están, ya existen. Son autores que conocemos, son películas, son canciones, son experiencias, son gente que sabe cosas. Esos son los auténticos recursos. No esperéis a ir a una sección de una librería en la que ponga educación intercultural. Esa es la mayor trampa que puede haber, porque normalmente esas secciones están hechas a medida de otros objetivos, de otros intereses, ¿no? Borges nos alerta de algo que creo que tiene mucho que ver con reconocer esa diversidad cultural, y es reconocer que el mundo en el que nos movemos, el mundo social, pero también el físico, es un mundo no solamente inestable, sino que es una construcción de nuestro pensamiento, es una fantasmagoría, es una imaginación. Esto, imaginaos qué poder nos da si realmente aceptamos que constantemente el mundo lo estamos construyendo con los demás y que es gracias a que los otros no son yo, cómo puedo construir y transformar el mundo en el que estoy. Eso nos da un poder tremendo como personas y como educadores, ¿no? Claro, hay que aceptar ciertas dosis de neurosis, y parece que la neurosis está mal vista, pero ciertas dosis de pérdida de control, cierta dosis de ¿y esto a dónde me lleva? Y fijaos qué grave es eso para personas que como yo nos hemos formado para ser maestras, en una formación en la que sobre todo se trataba de que tú aprendieras a mantener el control de la clase, a que supieras desde el primer momento qué tenías que hacer, cómo eran tus estudiantes, qué tecla tenías que dar para que aprendieran. Y luego, cuando aprendes realmente en educación, cuando te crees lo que nos decían en la primera sesión de que educar es hacerte más responsable, hacerte más libre, ganar autonomía, tener capacidad de transformación, romper barreras, pues entonces aprendes a que tienes que tener muchas inseguridades y ese estado de duda y de confusión es el único posible. ¿Cómo nos vamos agarrando a algo? Con esto que estamos haciendo hoy aquí, fortaleciéndonos unos a otros, juntándonos los que tenemos una impresión más o menos común de cómo queremos que sean las cosas, ¿no? Por eso me parece tan útil y tan necesario espacios de encuentro, aunque sea a veces para desanimarnos y otras veces para fortalecernos, ¿no? Borges, un autor sumamente recomendable si nos queremos formar también en temas de los que aquí hablamos. Hay un compañero de la Facultad de Sociología, de Políticas y Sociologías en la UNED, que es Emmanuel Lizcano, que no sé si alguno le conoceréis, y es una persona muy interesante y yo he tomado de él una idea suya que me gusta, porque me resulta muy útil hablar de teorías en educación recurriendo a metáforas, porque son mucho más clarificadoras a veces. Y Emmanuel Lizcano habla de las metáforas como algo que si nos ayudan mentalmente es porque en cuanto tienes una metáfora en la cabeza y la usas para imaginarte algo, inmediatamente empiezas a pensar ese algo de una forma determinada y empiezas a hacer cosas distintas y empiezas a hablar de una forma distinta. Y yo os lanzo la idea de metáfora precisamente para que os imaginéis con qué asociáis la diversidad cultural. Y yo sé que los que hemos leído cosas y hemos pensado en temas de interculturalidad conocemos metáforas e imágenes que otros han elaborado, ¿no?, sobre la diversidad cultural. ¿Podríais decirme alguna imagen que se asocia habitualmente con la diversidad cultural, con lo intercultural? Así, sin pensar demasiado, alguna imagen, por muy sencilla que os parezca. Imágenes que se asocien, que se usen ahí como símbolo, ¿no?, como imagen de esa diversidad cultural.
Seguro que... ¿Y podrías convertirlo en una imagen plástica, una foto o...? Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Por ejemplo, un cuadro en el que hay blanco-negro o distintos colores. Algunas metáforas muy frecuentes en la literatura sobre educación intercultural son la de la ensalada, la del puzzle, la del melting pot americano. Bueno, he de deciros que nada de estas imágenes son interculturalidad, desde mi punto de vista, ¿no? Y mi intención es exponeros cuál es la imagen que me ayuda a comprender de qué estoy hablando cuando hablo de diversidad cultural en educación desde esta perspectiva. Y esto puede que también nos descoloque lo suficiente como para imaginarnos qué se entiende por diversidad cultural en este enfoque. Y este es un texto de Foucault que él tomó de una enciclopedia china. Bueno, si lo leéis, veis que es una clasificación. Ahí no falta de nada, el pincel finísimo de piel de camello, el etcétera, muchas cosas. Y veis la afirmación que hace al final Foucault en su libro Arqueología de las Ciencias Humanas, ¿no? Dice, el asombro de esta taxonomía, de esta clasificación, lo que se ve de golpe es un encanto exótico, es otro pensamiento, es otra forma de organizar el mundo. Y lo que se nos viene de golpe es el límite de nuestro propio pensamiento. Esta idea que antes también nos decían de lo interesante de que seamos diversos, de que seamos distintos, es que el otro nos somete a un reto, pero al mismo tiempo nos permite vernos a nosotros mismos de otra manera. Cuando estamos trabajando reconociendo la diversidad humana, es imposible que lo hagamos bien si no reconocemos que jamás podemos comprender del todo al otro. Ni siquiera somos conscientes de lo que el otro es o de lo que la otra persona es. Reconocer ese límite nos obliga a una postura intelectual permanente de curiosidad, de querer saber, de no darnos por satisfechos. Fijaos cuando en algunas escuelas comienza el curso y llega el jefe de estudios y le dice al tutor o a la tutora de la clase, relléname este formulario, este estadillo. Y a veces ese estadillo con entradas para los distintos alumnos se compone ¿de qué categorías? Decidme algunas. Nombre, edad, género, necesidades educativas, especiales, emigrante o no, ahora refugiado o no. En el momento en que una costumbre, una práctica común en un aula puede ser rellenar un estadillo para clasificar a los niños o a sus familias, ¿cuánto dice eso de cuál es el modelo, cuál es la idea sobre diversidad en la que nos queremos afianzar, ¿no? Es la idea de diversidad que usa las diferencias para legitimar desigualdades, para legitimar discriminación, para legitimar que unos tienen más y otros tienen menos. Y ese estado de cosas es el que luego voy a tratar de mostraros que es en el que todavía nos encontramos, al menos en la realidad, en la experiencia de centros que yo he tenido la oportunidad de visitar, ¿no? Con excepciones, pero es todavía una situación muy general. No asustarse ante los límites de mi forma de pensar. ¿Cómo se entiende la gente? ¿Cómo? Esa es sabiduría de la buena. ¿Cómo se entiende la gente? Hablando. ¿Cómo se educa la gente? Hablando. Si no hay relación, si no hay interacción, si no hay comunicación, no hay educación, ¿no? Y sin embargo, muchas veces
sabéis que si pensáis en prácticas que se hacen habitualmente en una clase o en un centro, muchas de esas prácticas que en teoría tienen que ver con convivir, con conocernos, con la diversidad, muy pocas veces tienen que ver con hablar para reír, con hablar para discutir, con hablar para entendernos, con hablar para lo que sea. ¿Tiene que ver con la diversidad, con lo intercultural de alguna manera? ¿Con algún pie de foto que pusierais alguien a esta imagen? O una reflexión sobre, ¿y esto qué tiene que ver con la diversidad cultural y con esta perspectiva, ¿no? Ahí vienen unas señoras mayores con su ordenador. Tiene que ver con las edades y tiene que ver con imaginarnos junto lo que a veces está separado. Tiene que ver con romper barreras y fronteras que no están en la realidad, sino que están en nuestro pensamiento y que construimos constantemente o que otros nos ayudan a construir. Fijaos que esta foto, que es de hace 10 años, pertenecía a una campaña de la Seguridad Social alemana. Y en aquel momento resultaba muy exótico. Yo después hice la prueba por pueblos en España y en otros países y encontré cantidad de situaciones en las que señores y señoras muy mayores estaban con su ordenador en el bar del pueblo o en la plaza porque había wifi, el ayuntamiento había puesto wifi. ¿Para qué? Pues porque tenían a su nieto emigrado en no sé dónde, o porque quería ver la foto de alguien, o porque habían hecho un curso. Es decir, la propia realidad, el propio mundo había convertido en normal imágenes que ahora nos podemos plantear como extrañas, como exóticas. Entonces yo os animo a pensar con ese exotismo. Igual que decimos, tengo que reconocer mi incapacidad para pensar ciertas cosas, reconozco que pensando con otros me voy a imaginar un mundo distinto que todavía no existe, pero que no me creo que me digan que no es posible y que pasa por romper barreras, ¿no? Esa idea de aquello que hagamos como educadores desde el reconocimiento de la diversidad, aquello en lo que convirtamos nuestro centro, nuestro programa, nuestro grupo, es algo que ahora no existe todavía. No es un patrón que tengas ya en la cabeza y que te diga, quiero que mi cole o quiero que mi grupo sea así. No, somos estos, estamos aquí, queremos hacer esto con la finalidad que sea y vamos a ver qué pasa. Por lo tanto, lo importante en la educación es ¿para qué me junto? ¿Para qué estoy aquí? Pero no tener ya unos objetivos cerrados de manera que hay que cumplirlos obligatoriamente, porque si tenemos unos objetivos cerrados que hay que cumplir obligatoriamente, es inevitable que dejemos fuera de esos objetivos al 60% de la población. Porque están hechos siempre los objetivos a medida de alguien, y ese alguien, por muy creativo que sea, es así de creativo. Me ha gustado mucho oír a Federico Mayor esta mañana hablando de la UNESCO en otros momentos de su historia, ¿no? Cuando estaba presidida por personas como él. Yo el año pasado tuve la ocasión de ir a la UNESCO a hacer una visita y comprobé que en este momento la UNESCO, como otras instituciones internacionales, son simplemente brazos, herramientas de los mismos poderes económicos que están en el Fondo Monetario Internacional o que están en la COE. Y, de hecho, los grandes ejecutivos, las personas que deciden políticas en la UNESCO en este momento, proceden de la OCDE o proceden del Banco Mundial o han estudiado en Harvard con un pensamiento neoliberal. Eso me hizo muy consciente de cómo determinados modelos, discursos y personas pueden cambiar las cosas. Nos las están cambiando para mal. Y quizás somos un país que hemos tenido la suerte o la desgracia de en una misma generación asistir a una dictadura, pasar por unos años de democracia y volvernos a encontrar con pero ya está, ya se acabó. Era volver otra vez a donde hace 30 años o 40. Es esa sensación de
lo inaceptable, ¿no?, que nos decían. Pues no estoy de acuerdo, no puede ser. Y yo creo que por mucho PISA y por mucho discurso con el que me quieran convencer de que la educación tiene que ser una cosa u otra, pues no me lo voy a creer. La persona responsable de educación superior en la UNESCO con la que comí, al decirle que yo trabajaba en una universidad a distancia y que la UNED había surgido en los años 70 para dar oportunidades a todo el mundo, estuviera donde estuviera o tuviera, bueno, pues el origen que fuera, me comentó que para ella ese tipo de planteamientos de igualdad de oportunidades y de enseñanza abierta era muy peligroso, porque se generaban expectativas en las personas que luego no se iban a poder cubrir. Se refería sobre todo a, mira, no podemos dar educación secundaria a todo el mundo porque al final de la secundaria la gente no va a tener empleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Claro, a mí eso me escandaliza tanto. Fui tan consciente de que mi punto de partida en educación está en otro mundo que me asusté de que la gente que decide cosas sobre educación sea así. Esta persona está en la UNESCO, pero estoy segura de que piensan lo mismo los que están en la Comisión Europea, en el Directorio de Educación, u otros muchos, ¿no? De ahí que sea inevitable tomar partido y, bueno, si es posible, cambiar a quien está tomando esas decisiones, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer? Hacer como estas señoras, que cada uno de nosotros, ahí donde trabaja, le eche imaginación, identifique las barreras que hace que la gente se sienta discriminada, no se beneficie de la escuela como debería beneficiarse y ponga junto lo separado. Y que eso nos atrevamos a hacerlo siempre con otros, porque desde luego solos me parece que es algo totalmente inviable, ¿no? Nos quemamos inmediatamente al segundo día. Esta autora, Martine Abdallah-Pretzel, que es una autora francesa que hizo en Europa la primera tesis sobre educación intercultural y a la que yo no había leído, a pesar de ser europea, hasta que entré en una biblioteca en Canadá. ¿Por qué? Porque en las bibliotecas en Canadá, como tienen el doble origen anglo y francés, pues tienen la sana costumbre de poner dentro de un tema juntos los libros en francés y en inglés. Bueno, podéis creer que para mí era la primera vez que yo iba a una biblioteca en la que los libros estaban mezclados por idiomas. Fijaos qué cosa tan simple, ¿no? Pero vuelve a ser una forma de colonización tan fácil de hacer. Separo los libros en euskera de los que están en castellano, de los que están en francés, de los que están en inglés, con lo cual ya fragmentas totalmente el conocimiento y quitas fuerza a la gente, porque somos muchos los que en distintos idiomas pensamos lo mismo. Bueno, esa es otra barrera que para mí, en una situación como la canadiense, me permitió conocer a una autora de la Sorbona a la que jamás hubiera leído. ¿Por qué? Porque su obra no está traducida al inglés. Y sabéis que estamos totalmente colonizados por las publicaciones en inglés, ¿no? No leemos ya apenas en francés, muchas veces no leemos cosas que se producen en otras comunidades autónomas distintas a la nuestra, no hay un trasvase de conocimiento y eso es muy, muy duro. Martine Abdallah lo que dice es que la perspectiva intercultural nos permite poner el foco en la diversidad y reconocer que la diversidad es normal y alertarnos, tener un poco de miedo o mucho miedo a hablar de diferencias. No porque la palabra diferencia sea buena o mala, sino porque cuando hablamos de diferencias siempre estamos hablando de constructos con los que describimos a la gente. Pero esos constructos, el género, la edad, la nacionalidad, la etnia, la lengua, no nos informan acerca de esa persona, sino más bien la colocan en una categoría que dice poco de ella misma y que nos lleva en muchos casos a estigmatizar, a estereotipar. Es lo que también Arcadi ha planteado, yo creo que muy lúcidamente al final, ¿no? Como en una visita por Cataluña, ser catalán. Yo recuerdo que hace unos años, buscando materiales para las clases y para las asignaturas, me encontré precisamente en la página de la Generalitat, en la sección de educación, un PowerPoint que decía «Cómo enseñar a ser catalán».
Entonces, claro, yo me metí inmediatamente ahí a ver si yo podía aprender o no a ser catalana, siendo de Zaragoza, ya estoy un poquito más cerca de la frontera. Yo tuve la suerte, además, de empezar a trabajar como maestra en la Franja, que es justo la zona fronteriza entre Aragón y Cataluña, donde se habla catalán, pero en realidad la gente de la zona le llama chapurreat, porque ellos dicen que no hablan catalán, ¿no? Y me tocó ir allí de maestra sin que nadie me hubiera explicado antes que en Aragón se hablaba catalán. Y después se han hecho muchos problemas con eso. Yo no vi ahí ningún problema, excepto de hablar con mis alumnos en catalán y en castellano, ¿no? Pero cuando me metí a ver qué tenía que hacer para ser buena catalana, en primer lugar me di cuenta de que yo nunca podía llegar a serlo, porque la primera premisa de la Generalitat era haber nacido en Cataluña. Entonces, claro, eso ya lo tenía complicado. Fijaos, en educación, este genetismo, este asociar algo bueno a algo que te viene dado por los genes, no tiene ningún sentido. Y sin embargo seguimos funcionando de una forma fatalista y genetista, incluso los que nos decimos que no somos racistas. Somos culturalistas o somos cualquier otra cosa, ¿no? Pero tenemos mucho de determinismo en nuestra forma de pensar muchas veces. Bueno, una vez que ya no podía ser buena catalana, pues me fui a ver si Aragón me explicaba, como ya cumplía la primera premisa, haber nacido en Zaragoza, pues ya cumplía el primer requisito, y me encontré con que sí que había un PowerPoint para explicar cómo ser buena aragonesa, y no os lo vais a creer, pero eso pasaba por bailar la jota, cosa que yo no sé hacer todavía, ¿no? Bueno, veis, es una caricatura permanente, pero más allá de esa caricatura hay tantas cosas absurdas, ¿no?, que nos obligan a ser una cosa distinta para poder ser educados, para poder merecer una buena educación. Había un maestro que en un colegio en Guadalajara me decía: no, si esto que cuentas está muy bien, pero claro, por mucho que yo haga en clase cosas, este gitano que tengo no va a dejar de ser gitano. Y dices, claro. Pero este tipo de afirmaciones, de creencias implícitas, explican muchas veces decisiones que tomamos, ¿no? En realidad, a veces lo que pretendemos es que el otro deje de ser ese otro que es. Y claro, ahí es donde está la injusticia, ¿no? Tú tienes que beneficiarte de la escuela y de lo que la educación te da siendo tú, no dejando de ser quien eres. Pues no sé si esta experiencia, ¿alguien ha tenido esta sensación alguna vez? Media vida levantando muros y la otra media intentando derribarlos. Miguel, en la presentación que ha hecho al principio, ha dicho algo que a mí pues a veces me asusta de mí misma, y es que estoy en un departamento que es de métodos de investigación y diagnóstico en educación, que es un departamento de la universidad caracterizado por hacer investigación estadística. Imaginaos, cuestión en la que yo no creo que la estadística me ayude a comprender las ciencias sociales o a comprender mejor los fenómenos humanos, ¿no? Pero, bueno, es el lugar en el mundo en el que yo entré en la universidad y, bueno, pues ese era un muro, una barrera con la que yo me encontré. Cómo cada uno de nosotros vamos buscando resquicios, puertas, ventanitas, grietas por las que hacer compatible lo que somos y lo que aspiramos, ¿no? Mi experiencia es que siempre que te lo propones, lo consigues. Debe ser por el tópico de la testarudez aragonesa, ¿no? Si tú vas insistiendo, lo consigues. En mi caso, incluso dentro de ese territorio de métodos de investigación muy estadísticos, muy cuantitativos, muy basados en generalizar y demás, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar en temas de diversidad, desde paradigmas más cualitativos y de tener la oportunidad de seguir construyendo cosas, ¿no? Entonces, os animo a identificar los muros, las barreras que cada uno de vosotros vea que tiene, tanto dentro de sí mismo como en el ámbito en el que trabaja, ¿no? O con las personas con las que trabaja. Y esto, pues también parece una obviedad, pero yo me he dado cuenta de que en educación no lo es tanto. Yo prefiero siempre hablar de lo cultural en educación
porque cuando hablamos de las culturas o la cultura, solemos caer de nuevo en lo mismo que caíamos cuando hablábamos de las razas, en pensar que cada uno está cerrado estáticamente en un marco cultural determinado del que no se mueve. Y la cita de Linton lo que hace es avisar, miren, las culturas no existen ahí, no están ahí fuera. Las culturas son aquello que pasa cuando la gente se relaciona. Es aquello que sucede en la comunicación y en la relación entre las personas. Y si no hay relación y comunicación entre la gente, no se construye nada. ¿Qué es lo que construimos cuando nos comunicamos? ¿A qué se llama lo cultural? Pues a los significados, al sentido que le damos a las cosas. Eso es en educación lo cultural. ¿Qué sentido le doy a lo que digo, a lo que me pasa, a lo que hago? Y claro, una escuela o un programa educativo, ¿cómo se tendría que construir? Pues inevitablemente poniendo sobre la mesa el significado, el sentido que cada uno le damos a ese espacio en el que estamos y qué sentido damos a lo que queremos hacer juntos. Esto yo creo que es el germen, el núcleo de movidas educativas como las de comunidades de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Lo de vamos a reflexionar sobre qué escuela queremos, aunque desde mi punto de vista comunidades de aprendizaje se ha ido desvirtuando precisamente porque ha olvidado algo de lo que Liliana nos va a hablar a continuación, y es que una comunidad de aprendizaje, una escuela, nunca es algo aislado fuera de su territorio, fuera de su comunidad, fuera de lo que pasa más allá de las paredes de la escuela. No me detengo aquí porque es lo que ya os he contado, ¿no? Esta apuesta que os hacía porque aceptarais por un rato conmigo que lo intercultural tiene que ver con esto, con reconocer la diversidad. Me niego a hablar de gestionar la diversidad, me niego a hablar de atender la diversidad. Se gestionan los recursos, se atiende lo que tiene problemas, la diversidad se reconoce. Es hermenéutica y práctica porque esta perspectiva intercultural que coloca lo cultural en el foco, lo que nos ayuda es a analizar las cosas, a observarlas de una determinada manera, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la investigación, siempre lo que nos planteamos es que tenemos que utilizar métodos etnográficos, tenemos que observar, tenemos que hablar con la gente. Si no observas, si no hablas, no te enteras de lo que está pasando en cualquier programa o en cualquier escuela. Y bueno, antes de pasar, lo he puesto en último lugar, pero para mí la igualdad como compromiso ético es lo que da sentido a todo lo demás. Yo cuando comencé a trabajar como maestra era un pueblecito de 600 habitantes en Teruel, en la sierra de Teruel, y allí, en ese lugar en el que aparentemente todo parecía homogéneo y que la gente se conocía desde hace generaciones, es donde yo tuve la experiencia clara de la diversidad humana. Incluso donde te ponen la etiqueta de que todo el mundo es ya muy igual y se conoce y saben unos de otros absolutamente todo, es mentira. Allí era evidente que lo más rico que había era lo que cada uno era y la diversidad que reflejaban, ¿no? Pero me daba cuenta de que si no reconocía eso y seguía clasificando a los estudiantes en función de un listado que me venía de la inspección o de una clasificación que me aportaba el inspector, si yo seguía clasificando y no hacía caso a mi propia vivencia de quiénes eran mis alumnos, a lo que estaba contribuyendo es a la desigualdad. Estaba contribuyendo a legitimar que fulanito aprendía y menganito no aprendía. Pues es porque su familia es no sé qué, o porque no habla bien, y todo eso no es admisible en educación, ¿no? No es admisible, sobre todo en educación obligatoria. El compromiso ético es lo que yo veo que falta en muchos profesionales de la educación. En muchos claustros, incluso de escuelas públicas, no hay una premisa previa que es este compromiso por poner en primer lugar la igualdad y el respeto y el conseguir lo mejor de todos los estudiantes. Se da por bueno que algunos no lo consigan.
cada uno puede imaginar espacios en los que practicar la educación, ¿no? Y reconocer la diversidad. Esto es en una universidad intercultural en México, en Jalapa, en el estado de Veracruz. Y es una reunión de trabajo de un proyecto europeo, pero como veis, pues siempre tiene que haber esa interacción. Y esto es solamente una advertencia, esto es para, como cuando los maestros que advierten, esto no lo hagáis nunca, ¿no? Esto es una placa que encontré en un parque público en Quito, en Ecuador, que representaba la humanidad, los árabes, los afro, y cuántas veces en las escuelas que nosotros conocemos representamos así a los estudiantes, los de necesidades especiales, los emigrantes, los del logopeda, los de pelo fino de camello, bueno, no lo hagamos. A priori nunca sabemos qué diversidad cultural se va a manifestar en una situación determinada. Nunca lo sabemos. Y sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid, no con este ayuntamiento, pero el anterior, hace 5 años, eran frecuentes cursos para, por ejemplo, tenían como título, curso para saber utilizar las plazas públicas. Curso para saber utilizar las plazas públicas. ¿Y a quién iba dirigido? A los emigrantes. Curso para aprender a utilizar las plazas públicas, los espacios públicos, ¿no? Un ayuntamiento que vende la estación de sol a Vodafone. Pues vamos, que se apliquen, ¿no? Que hagan el curso, por favor, porque lo necesitan, pero inmediatamente. Las plazas públicas, alguien así con esas ideas de lo público, debería estarle prohibido utilizar el término público, ¿no? Bueno, ya os digo que vengo de un territorio devastado y que me alegro de estar en uno un poco menos. Algo también prohibido, ¿no? Por favor, ¿cuántas veces no parece que las experiencias educativas las interioricemos como si fueran un almacén de objetos que hay que clasificar y que hay que poner, y que lo mejor que nos puede pasar es todos estos que están parecidos, vamos a ponerlos juntos? Hace poco un profesor inglés me decía, pero ustedes mezclan a los emigrantes, a gente de distintas nacionalidades. Hombre, pues sí. No, eso es muy mal, porque así no pueden aprender bien. Claro, es un profesor inglés, país que lleva 25 años con el thatcherismo como política educativa, social y económica. Pues al final lo que hacen es que estos discursos, que ahora todavía nos escandalizan, se convierten en normales y los aceptamos ya como quien oye llover. Y yo creo que en eso los medios de comunicación, pues ya sabéis todos el papel que juegan, ¿no? Sí, 1 minuto. Pues mirad, acabo porque además ya llego a... Os había planteado mostraros cuál es la metáfora, la imagen que para mí representa lo intercultural y que no es ni la ensalada, ni el puzzle, ni los colorines, ni la paloma de la paz, ni nada de esas cosas, ¿no? Es un fractal. Y el fractal, que es una imagen típica de la física teórica. No es irrelevante que los fractales fueron o han sido utilizados por los físicos para reflejar una forma de ver el universo que pone en cuestión las fronteras euclidianas. Frente a la geometría, que ve todo marcado en líneas rectas o círculos muy prefijados, la física teórica planteó que no, que el universo no tiene esa única forma de ser visto o medido, ¿no? Sino que son formas cambiantes, que se pueden escalar y que las fronteras son totalmente móviles. Eso es lo cultural desde una perspectiva interculturalista. Algo que se construye, que se hace, que tiene fronteras que cambian y que en contacto con otros nos tenemos que atrever a que se transformen, a que se conviertan en otra cosa, ¿no? Y os dejo ya como posibilidades para más adelante. Nosotros siempre hemos apostado en el grupo de investigación por poner en abierto
todos los trabajos, estudios, publicaciones que íbamos generando en estos 15 años. Entonces, lo que me gustaría es que, si os quedáis con curiosidad o ganas, todas las guías para formación de profesores, todos los recursos, todos los resultados de trabajos que hemos hecho en centros, pues están colgados en esta página web, que es la página del Grupo Inter, y en publicaciones pues las tenéis todas, ¿no? Y será un gusto enorme poder mantener el contacto con vosotros o poder ampliar la información o cualquier cosa que os pueda interesar. Y muchísimas gracias por la atención y a los organizadores por la invitación. Gracias.